En lo alto de una montaña que parece rozar las nubes, los antiguos griegos imaginaron un lugar de esplendor, un palacio suspendido entre la niebla y el cielo. Ese lugar era el Olimpo, la morada de los dioses, un escenario donde se decidían destinos, se entrelazaban pasiones y se desataban tormentas capaces de cambiar el rumbo de pueblos enteros. Pero no era un espacio distante ni intocable. Para quienes lo concebían, los dioses estaban presentes en cada rayo, en cada ola del mar, en cada unión y en cada nacimiento. Hoy, al cerrar los ojos y dejarnos llevar por el murmullo de la historia, vamos a ascender lentamente esas cumbres sagradas para encontrarnos con tres figuras que marcaron con fuego la mitología: Zeus, Hera y Poseidón. No son meros nombres en antiguos poemas, sino símbolos vivos de poder, deseo y conflicto. Y si escuchan con atención, aún resuena el eco de sus pasos en nuestro propio presente. Imaginemos juntos el estruendo de un cielo cargado de tormenta. Un rayo ilumina la noche y, por un instante, la tierra entera parece estremecerse. Para los antiguos, esa luz no era un fenómeno natural explicado por la ciencia, sino la señal inequívoca de la voluntad de Zeus, el señor del trueno, el dios que había conquistado el poder después de una guerra titánica contra los antiguos dominadores del cosmos. Zeus no solo empuñaba el rayo, sino que lo lanzaba como sentencia, una bendición o una condena. Cada destello era la prueba de que el Olimpo no estaba vacío, que el cielo mismo tenía un dueño. Pero ningún poder se sostiene en soledad. Junto a Zeus, reinaba Hera, su esposa y hermana, la reina eterna del Olimpo. Ella no era simplemente la consorte del soberano, sino la guardiana de los matrimonios, la protectora de las reinas humanas, la voz que exigía fidelidad en un mundo marcado por las pasiones desbordadas de su propio esposo. Hera era implacable en sus celos, pero también era justa en su defensa del orden social. Su mirada podía ser tan dura como el bronce, y su presencia convertía las ceremonias nupciales en un acto sagrado. Los griegos sabían que ningún matrimonio podía prosperar sin su bendición, y en los vastos horizontes del mar, donde las olas golpean con una fuerza que parece infinita, se sentía la mano de Poseidón. Con su tridente podía calmar las aguas o desatar tormentas que hundían flotas enteras. No era un dios distante, sino el compañero temido y reverenciado de cada navegante. Cuando los marineros partían hacia tierras lejanas, sacrificaban toros y caballos en su honor, esperando que Poseidón guiara sus velas con vientos favorables. Pero todos sabían que su humor era voluble. Tan pronto ofrecía mares en calma como rugía con la furia de un terremoto que hacía temblar la tierra misma. Estos tres hermanos no surgieron de la nada. Eran hijos de Crono y Rea, nacidos en un mundo gobernado por los titanes. Crono, temiendo ser derrocado por su descendencia, devoraba a cada hijo recién nacido. Fue Rea quien, desesperada, escondió a Zeus y entregó a su esposo una piedra envuelta en pañales. Así, el niño creció en secreto en una cueva de Creta, alimentado por la leche de una cabra y protegido por ninfas que ocultaban sus llantos con el estruendo de tambores y armas. Cuando Zeus alcanzó la madurez, obligó a su padre a devolver a sus hermanos, y juntos iniciaron la gran rebelión, la titanomaquia. Durante 10 años, dioses jóvenes y titanes colosales se enfrentaron en una guerra que sacudió los cimientos del universo. Al final, los rayos de Zeus, la astucia de Hades y la fuerza de Poseidón inclinaron la balanza. Los titanes fueron derrotados y encerrados en el Tártaro, una prisión oscura más allá del mundo. El pueblo griego no veía en estos relatos una fantasía, sino un reflejo de la vida misma. La familia divina del Olimpo reproducía los mismos conflictos que las familias humanas: rivalidades entre hermanos, celos entre esposos, disputas por herencias y territorios. Pero al mismo tiempo, en su grandeza, mostraban fuerzas que superaban lo humano. La lluvia que fertilizaba los campos, el trueno que destruía cosechas, la ola que hundía barcos, todo tenía rostro, nombre y voluntad. Era un mundo vivo, donde cada fenómeno natural llevaba la huella de un dios. Zeus, a pesar de su majestad, era un soberano con debilidades. Su deseo lo arrastraba hacia diosas, ninfas y mortales por igual. De esas uniones nacieron héroes y semidioses que poblaron la mitología: Heracles, Perseo, Helena. Hera, herida por esas traiciones, descargaba su ira no tanto sobre su esposo, a quien no podía desafiar abiertamente, sino sobre los hijos nacidos de sus aventuras. Su papel, entonces,
Oscilaba entre el de protectora del matrimonio y el de vengadora incansable, una dualidad que fascinaba y atemorizaba a quienes contaban sus historias. Poseidón, por su parte, nunca aceptó del todo que el cielo estuviera reservado a Zeus. Su ambición lo llevó a enfrentamientos que sacudieron incluso los cimientos del Olimpo. En una ocasión conspiró junto a Hera y Atenea para derrocar a Zeus, cansados de su tiranía. Lograron encadenarlo mientras dormía, pero el plan fracasó cuando el gigante Briareo lo liberó. La ira de Zeus fue terrible, y aunque no los destruyó, los castigó con dureza. Ese episodio muestra que incluso entre dioses no existía una paz verdadera, sino un delicado equilibrio de poder y resentimiento. Cada templo erigido en honor a estos dioses era más que un edificio. Era un portal entre el mundo humano y el divino. En Olimpia, los peregrinos acudían a honrar a Zeus con sacrificios y competiciones atléticas, convencidos de que la fuerza del cuerpo era también un tributo al soberano celeste. En Samos y Argos, los santuarios de Hera se llenaban de procesiones nupciales, jóvenes que ofrecían cintas y velos para asegurar la bendición de la diosa en sus matrimonios. Y en las costas, donde el mar golpeaba sin descanso, los templos de Poseidón se alzaban como faros de esperanza y temor, recordando a los navegantes que ninguna travesía estaba libre de su mirada. Los poetas y los rapsodas llevaban estas historias de aldea en aldea, encendiendo la imaginación de generaciones enteras. No eran cuentos para niños, sino relatos cargados de poder simbólico. En ellos se encontraba la explicación de las tormentas, la legitimidad de los reyes, la fuerza de los juramentos. Los dioses eran tan humanos como divinos, y en ese contraste residía su encanto. Cada gesto de Zeus, cada arrebato de Hera, cada rugido de Poseidón, hablaba del alma humana amplificada hasta lo cósmico. Y es que, al escucharlos, sentimos que no estamos ante simples relatos antiguos, sino frente a un espejo que nos devuelve nuestra propia imagen. ¿Acaso no seguimos luchando contra tormentas que parecen incontrolables? ¿No sentimos aún los celos, la ambición, el deseo de poder? Los griegos lo sabían. Los dioses eran proyecciones de lo que somos, pero elevados a una escala donde cada emoción mueve montañas, mares y cielos. Hoy, mientras dejamos que el murmullo de esta narración nos arruine, podemos imaginar la cumbre del Olimpo iluminada por antorchas, un consejo divino donde Zeus sostiene su rayo, Hera observa con mirada penetrante y Poseidón golpea el suelo con su tridente. Ellos discuten, conspiran, aman y odian, como lo hacemos nosotros. Y en ese teatro eterno encontramos la huella de lo humano en lo divino, y lo divino en lo humano. Antes de seguir avanzando en esta travesía, te invito a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Tus palabras ayudan a que esta comunidad de exploradores siga creciendo, y cada mensaje es como un pequeño eco que se suma a esta gran historia compartida. En los pasillos dorados del Olimpo, donde los muros resplandecen con la luz de un fuego eterno que nunca se apaga, la figura de Zeus se alza con un peso que sobrepasa el de cualquier otro dios. No basta con decir que era el rey del cielo, para comprenderlo debemos sentirlo como lo hicieron los griegos de hace miles de años, mirando hacia arriba en noches tormentosas y creyendo que el cielo mismo respondía al pulso de su voluntad. Zeus no era una abstracción, era la fuerza viva que sostenía el orden del universo, el guardián de las leyes divinas y humanas, y al mismo tiempo un ser marcado por pasiones que lo hacían tan cercano como temible. Desde el momento en que arrebató el poder a su padre Crono, Zeus entendió que gobernar no era solo tener la fuerza del rayo en la mano, sino también dominar el delicado arte de la persuasión y la astucia. Los dioses eran poderosos, sí, pero también orgullosos y celosos de su libertad. Para mantener el Olimpo unido necesitaba tanto del trueno como de la palabra. En los himnos antiguos, Zeus es invocado no solo como el que lanza rayos, sino como el protector de la justicia y de la hospitalidad. Quien violaba las leyes sagradas de la Xenia, esa relación de respeto entre huésped y anfitrión, sabía que el rayo del dios podía alcanzarlo. Era una advertencia que se repetía en las aldeas: honrar al extranjero era honrar a Zeus mismo. Sin embargo, esa justicia cósmica convivía con un corazón ardiente. El deseo lo arrastraba a un sinfín de uniones que tejieron gran parte del tejido mitológico griego. De su unión con Metis, la diosa de la sabiduría, nació Atenea, que surgió armada de su propia frente después de que Zeus devorara a su madre embarazada para evitar ser destronado por su descendencia. De su relación con Leto nacieron Apolo y Artemisa, dioses de la luz y la caza.
Con Deméter engendró a Perséfone, la futura reina del inframundo. Y así, uno tras otro, los relatos describen cómo de su pasión surgieron héroes, dioses y semidioses. Cada historia era más que un escándalo divino. Era una forma de explicar el origen de las fuerzas que regían el mundo, desde el sol hasta la cosecha, desde la guerra hasta la música. Hera, su esposa, contemplaba todo esto con un rencor silencioso que a veces estallaba en furia. Los griegos conocían esa tensión y la representaban en sus mitos como la eterna batalla entre el poder masculino del rayo y la fuerza femenina de la legitimidad. Hera no podía destronar a Zeus, pero encontraba maneras de vengarse, persiguiendo a las amantes y castigando a sus hijos. El caso de Heracles, el más célebre de todos, muestra esa dinámica. Hijo de Zeus con Alcmena, Heracles fue odiado desde su nacimiento por Hera, quien intentó matarlo enviando serpientes a su cuna. El niño, destinado a la gloria, las estranguló con sus propias manos. Más tarde, Hera lo enloqueció, obligándolo a cometer actos terribles, y como expiación fue condenado a realizar los famosos 12 trabajos. Así, la gloria del héroe más grande de Grecia nació del dolor sembrado por la diosa celosa. Zeus, a pesar de estas disputas, nunca dejó de reafirmar su posición como padre de dioses y hombres. Su trono en el Olimpo no era solo un asiento, era el eje del cosmos. Desde allí miraba no solo a los mortales, sino también a los propios dioses, imponiendo límites y dictando destinos. Cuando Prometeo, el titán amigo de los hombres, robó el fuego para entregárselo a la humanidad, fue Zeus quien lo castigó con una crueldad que aún estremece. Encadenado a una roca, condenado a que un águila devorara su hígado cada día, regenerándose cada noche para repetir el tormento. Ese mito refleja el dilema del poder supremo. Quien desafía al soberano, aunque lo haga por compasión, recibe un castigo ejemplar. Y sin embargo, Zeus también era protector. A los reyes humanos les otorgaba legitimidad, a los ejércitos victoria, a los peregrinos seguridad. Su dualidad lo convertía en una figura ambivalente, temida y adorada a partes iguales. En Olimpia, cada 4 años, se celebraban los Juegos Olímpicos en su honor, competiciones atléticas que reunían a los griegos de todas las polis. Allí no importaban las rivalidades políticas ni las guerras. La tregua sagrada era un mandato del dios. Correr, luchar, lanzar el disco o la jabalina eran formas de rendir homenaje al Señor del Rayo, quien observaba desde lo alto cada esfuerzo, cada victoria, cada derrota. La relación de Zeus con Poseidón, su hermano, no estuvo libre de conflictos. Ambos compartían una ambición innata, un deseo de expandir su influencia más allá de sus dominios. Poseidón, como señor del mar, se sentía limitado por la preeminencia del cielo. En varias ocasiones, según cuentan los mitos, desafió la autoridad de Zeus. Uno de esos enfrentamientos tuvo lugar cuando Poseidón reclamó la ciudad de Atenas como suya. Clavó su tridente en la roca y de la grieta brotó un manantial de agua salada. Atenea, en cambio, ofreció a la ciudad un olivo, símbolo de paz y prosperidad. Los ciudadanos eligieron el regalo de la diosa y desde entonces la ciudad llevó su nombre. La humillación de Poseidón quedó grabada en la memoria de los griegos, un recordatorio de que ni siquiera un dios podía tenerlo todo. Zeus, en medio de esas disputas, mantenía su autoridad con un equilibrio frágil. No podía destruir a su hermano, pues la unidad de los dioses era esencial para el orden del mundo. Pero tampoco podía permitir que su desafío quedara sin respuesta. Así, los relatos muestran cómo una y otra vez el Señor del Cielo afirmaba su supremacía, usando no solo la fuerza del rayo, sino también pactos, amenazas y alianzas. El poder, incluso entre dioses, es un juego complejo donde cada movimiento tiene consecuencias. El miedo a perder ese poder perseguía a Zeus. Los oráculos hablaban de profecías, de hijos que podían derrocarlo como él había hecho con su padre. Esa sombra lo acompañaba en cada decisión. Tal vez por eso devoró a Metis, temiendo que el hijo que esperaba lo destronara. Tal vez por eso se mostraba implacable con quienes lo desafiaban. La mitología nos muestra a un dios que, aun siendo supremo, nunca dejó de mirar sobre su hombro, consciente de que la rueda del destino podía girar en su contra. Aun así, los griegos lo veneraban como garante del orden cósmico. Sin Zeus, el mundo caería en el caos. Cada sacrificio en su honor era un pacto renovado. Los hombres ofrecían toros, carneros y libaciones de vino, y a cambio esperaban protección,
lluvias para sus cosechas, victoria en sus guerras. La reciprocidad era esencial. El Dios poderoso necesitaba las ofrendas, y los mortales necesitaban su favor. Esa relación, tejida en templos y altares, sostenía la vida cotidiana tanto como el trabajo en el campo o la guerra en los ejércitos. La imagen de Zeus también era contradictoria porque no siempre representaba la piedad. Era un dios que podía castigar con diluvios, como cuando decidió aniquilar a la humanidad por su corrupción. Solo Deucalión y Pirra sobrevivieron al desastre, lanzando piedras sobre sus hombros que se convirtieron en los nuevos hombres y mujeres. Ese relato, semejante a otros mitos de inundaciones en distintas culturas, mostraba el poder absoluto del dios. Podía borrar a la humanidad de un plumazo y empezar de nuevo. Los mortales, sin embargo, no lo odiaban por ello. Lo aceptaban como parte de la naturaleza misma, tan necesario como el sol que ilumina y el rayo que destruye. En su grandeza y su crueldad encontraban la explicación de un mundo donde la vida y la muerte, la fortuna y la desgracia, estaban siempre entrelazadas. Zeus era, en última instancia, el rostro del destino, y mientras recorremos estos relatos con calma, podemos imaginar el sonido de los truenos retumbando en las montañas, el destello de la luz que atraviesa la oscuridad. Allí, en ese instante suspendido, los griegos no veían solo un fenómeno natural. Veían a su dios hablando, recordándoles que todo lo que poseen depende de su favor. Es esa presencia, tan cercana y tan distante, lo que convirtió a Zeus en el corazón de la mitología. Ahora que hemos caminado un poco más en este viaje, te invito a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Tus palabras ayudan a mantener viva esta travesía y a que más exploradores se unan a este camino hacia el Olimpo. Entre los pilares luminosos del Olimpo, donde el aire se impregnaba de incienso y las nubes parecían columnas que sostenían el techo del cielo, se movía con majestuosidad la figura de Hera. Reina indiscutible, esposa de Zeus, hermana y a la vez soberana, era mucho más que un complemento del poder de su marido. Hera representaba la estabilidad de las uniones, la santidad de los matrimonios, la legitimidad de los reyes humanos y la fuerza silenciosa que sostenía la vida de las familias. Pero esa imagen solemne convivía con otra más intensa, la de la diosa herida, celosa y vengativa, que no toleraba ser humillada por las constantes infidelidades de Zeus. Ese contraste, entre su papel sagrado y su temperamento iracundo, hizo de Hera una figura fascinante y temible al mismo tiempo. Los griegos invocaban su nombre en las ceremonias nupciales. Las jóvenes prometidas le ofrecían cintas y velos, suplicando su bendición antes de entrar en el lecho matrimonial. Los reyes buscaban su favor, pues sabían que ningún poder podía consolidarse sin la legitimidad que otorgaba la reina del Olimpo. Hera era la patrona de Argos, de Samos, de Olimpia, y en cada uno de esos lugares se levantaban templos majestuosos en su honor. El Heraion de Samos era tan grandioso que los viajeros lo consideraban una de las maravillas de su tiempo. Allí, columnas inmensas sostenían un techo adornado con oro y marfil, y los sacrificios se ofrecían con una solemnidad que sobrecogía a todos los presentes. Sin embargo, tras esa grandeza, se escondía un dolor constante. Hera había sido engañada una y otra vez por su esposo. Zeus se disfrazaba de animales, de lluvia de oro, de mortales o incluso de otras deidades para seducir a las mujeres que deseaba. Cada aventura dejaba tras de sí hijos que se convertían en semidioses, héroes o nuevas divinidades. Hera, incapaz de detenerlo, volcaba su furia contra ellos. Esa furia no era solo venganza personal. Era también la expresión de un principio más profundo, la defensa del orden, la exigencia de que los lazos sagrados no fueran quebrantados sin consecuencias. Uno de los episodios más conocidos de esa ira fue el de I con acento agudo o, una sacerdotisa mortal de extraordinaria belleza. Zeus, para ocultarla de los ojos de su esposa, la transformó en una vaca blanca. Hera, desconfiada, pidió la vaca como regalo y puso a 100 ojos de Argos como guardián. Cuando Zeus envió a Hermes a rescatarla, Hera vengó la pérdida persiguiendo a I con acento agudo o con un tábano que no la dejaba en paz, obligándola a vagar por tierras lejanas. Así, la vida de la joven se convirtió en un peregrinaje interminable, un recordatorio del precio de atraer la atención del Señor del Cielo. Otro caso fue el de Semele, princesa tebana. Zeus la amaba en secreto y le prometió concederle cualquier deseo. Hera, disfrazada de anciana, sembró la duda en la joven.
le dijo que si realmente Zeus era un dios, debía verlo en toda su gloria. Semele pidió entonces a su amante que se revelara con toda su divinidad. Zeus, atado por su juramento, apareció envuelto en rayos y fuego, y el cuerpo humano de la princesa no pudo resistir. Murió abrasada, pero de su vientre Zeus rescató al niño Dionisio, cosiéndolo en su muslo hasta que llegara el momento de su nacimiento. Así, de la tragedia y el engaño, nació el dios del vino y la locura, cuyo culto marcaría profundamente a Grecia. Hera también persiguió sin descanso a Leto, embarazada de Zeus. La diosa prohibió que diera luz en tierra firme, en ninguna isla bajo el sol. Leto vagó desesperada hasta que encontró refugio en la isla flotante de Delos, donde finalmente nacieron Apolo y Artemisa. La hostilidad de Hera fue tan feroz que envió a la serpiente Pitón para acosar a la madre. Pero con el tiempo, Apolo vengó la afrenta matando a la criatura en Delfos, convirtiendo ese lugar en el centro de su culto. Así, el rencor de Hera, aunque doloroso, a menudo sembraba la semilla de nuevas epopeyas. No obstante, reducir a Hera al papel de esposa celosa sería injusto. Los griegos la veían también como protectora, como una diosa que velaba por la dignidad de las mujeres, por la estabilidad de los hogares y por la continuidad de las dinastías. Su furia no era arbitraria, sino la expresión de un principio, la defensa del compromiso y la exigencia de respeto. Si Zeus representaba la fuerza del poder y el deseo desbordado, Hera era la voz del orden y la fidelidad. En esa tensión, los griegos encontraban el reflejo de sus propios matrimonios, donde el amor y el conflicto convivían en un mismo lecho. Los relatos más antiguos incluso sugieren que Hera fue una divinidad anterior al reinado de Zeus, una gran diosa madre vinculada a la fertilidad y a la tierra. Su matrimonio con el Rey del Cielo podría haber sido una manera de unir dos tradiciones religiosas distintas. Eso explicaría por qué en algunos mitos Hera aparece como independiente, con un poder que no necesita de Zeus para imponerse. De hecho, hubo momentos en que conspiró abiertamente contra su esposo, aliándose con Poseidón y Atenea para destronarlo. Aunque fracasó, ese episodio muestra que la reina no era una figura pasiva, sino una fuerza activa en la política divina. Entre los mortales, Hera inspiraba tanto devoción como temor. Las mujeres embarazadas le ofrecían sacrificios para asegurar partos seguros. Las esposas rezaban para mantener el amor de sus maridos. Los reyes buscaban su favor para consolidar sus alianzas. Incluso los mitos que narraban su crueldad funcionaban como advertencias. Desafiar la santidad del matrimonio, traicionar los juramentos, era invitar a la ira de la diosa. Así, cada historia, por más fantástica que pareciera, servía como espejo y lección para la vida cotidiana. En la literatura épica, Hera aparece con frecuencia como consejera y como estratega. En la Ilíada, por ejemplo, apoya a los aqueos contra los troyanos, movida por su odio a París, el príncipe que eligió a Afrodita como la más bella en lugar de a ella. Su enemistad con Troya se convierte en una fuerza poderosa que inclina la balanza de la guerra. Una vez más, la diosa demuestra que su influencia no se limita al Olimpo, sino que desciende a los campos de batalla, guiando a los hombres hacia la victoria o la derrota. La complejidad de Hera radica en que encarna una paradoja. Es al mismo tiempo protectora y destructora, madre y enemiga, reina y conspiradora. Su figura recuerda que el poder femenino, en la mitología griega, no era un adorno, sino una fuerza capaz de desafiar incluso al soberano del cielo. Los griegos la temían, la respetaban y la veneraban porque sabían que sin ella, el equilibrio del cosmos se rompería. Al escuchar estas historias en la calma de la noche, podemos imaginar su presencia, majestuosa y severa, caminando por los salones del Olimpo con una corona de oro y un cetro adornado con granadas, símbolo de fertilidad y de poder. Hera no sonríe con facilidad, pero su mirada contiene el peso de la eternidad. Y mientras Zeus lanza rayos y Poseidón agita mares, ella sostiene con firmeza los lazos invisibles que mantienen unida la vida. Ahora que seguimos avanzando en este relato, te invito una vez más a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Tus palabras hacen que esta comunidad crezca y que el eco de estas historias resuene más allá del tiempo. En el murmullo eterno de las olas, donde el mar se confunde con el horizonte y el viento sopla con un eco que parece voz de antiguo dios, se levanta la figura imponente de Poseidón. No es solo el señor de las aguas, sino el dueño de un reino que parece no tener fin, una extensión líquida que cubre la mayor parte del mundo conocido y desconocido.
Para los griegos, cada viaje por mar era una ofrenda a su poder, cada tormenta una señal de su humor, cada puerto seguro un regalo de su benevolencia. Poseidón no era un dios distante. Estaba presente en el vaivén de las mareas, en el rugido de los tsunamis, en el temblor de la tierra bajo los pies de los mortales. Su tridente, forjado por los cíclopes en los albores de la guerra contra los titanes, era más que un arma. Era el símbolo de un poder que podía crear o destruir. Con un golpe en la superficie del mar podía levantar montañas de agua que engulían navíos enteros. Con otro, podía abrir grietas en la tierra, provocando terremotos que hacían temblar ciudades. Ese doble dominio, sobre el agua y la tierra, lo convertía en uno de los dioses más temidos y venerados. Los marineros le rezaban antes de zarpar, los agricultores pedían su clemencia cuando la tierra temblaba, y los reyes costeros lo honraban con templos y sacrificios, sabiendo que su reino estaba a merced de su voluntad. Los relatos más antiguos lo describen como un dios de temperamento voluble. A veces generoso, concedía mares tranquilos y abundantes peces a quienes lo honraban. Otras veces, colérico, lanzaba su furia contra ciudades enteras. Atenas fue uno de los escenarios más célebres de su rivalidad. Cuando los dioses decidieron cuál de ellos protegería a la ciudad, Poseidón ofreció un manantial salado, golpeando la roca con su tridente. Atenea, en cambio, plantó un olivo, símbolo de paz, alimento y prosperidad. Los atenienses eligieron el regalo de la diosa, y desde entonces la ciudad llevó su nombre. Poseidón, herido en su orgullo, nunca olvidó aquella afrenta. Cada vez que los marineros atenienses se aventuraban en sus aguas, sabían que debían ganarse su favor, pues la ira del dios podía hundirlos en las profundidades. No solo Atenas conoció su cólera, Troya también sufrió la furia del dios del mar. Según los mitos, Poseidón había ayudado a levantar los muros de la ciudad, engañado por el rey Laomedonte, quien no cumplió las promesas que le hizo a cambio. Como venganza, el dios envió un monstruo marino que devastaba las costas troyanas. Solo el sacrificio de una princesa pudo apaciguarlo, hasta que llegó Heracles para derrotarlo. Ese episodio revelaba una verdad fundamental: los dioses no perdonaban las ofensas. Una deuda con Poseidón era un peligro que podía extenderse por generaciones enteras. Pero así como su ira era temida, su poder creador también era celebrado. En muchos mitos aparece como padre de héroes y criaturas extraordinarias. Con Medusa engendró a Pegaso, el caballo alado que se convirtió en símbolo de inspiración y libertad. De sus uniones con ninfas marinas y mortales nacieron gigantes, reyes y monstruos. Entre sus hijos más célebres estuvo Teseo, el héroe ateniense que derrotó al Minotauro. Poseidón lo reconoció como suyo, dándole fuerza y protección en sus aventuras. Así, el dios del mar no era solo destructor, sino también origen de hazañas que marcaron el destino de los griegos. Los templos de Poseidón se alzaban en promontorios rocosos frente al mar, como en Sunión, donde aún hoy sus columnas blancas se recortan contra el azul del cielo y las aguas. Allí, los viajeros que partían hacia tierras lejanas ofrecían sacrificios, dejando la esperanza de regresar bajo su amparo. El sonido del viento entre las columnas parecía el susurro del dios, un recordatorio constante de que todo viaje dependía de su favor. Los poetas cantaban esos lugares como umbrales sagrados donde la tierra tocaba el mar y el hombre encontraba al dios en su propia incertidumbre. Poseidón también era llamado el que sacude la tierra. Los terremotos, fenómenos que los griegos apenas podían comprender, eran atribuidos a los golpes de su tridente en lo profundo. Cuando la tierra temblaba, la gente huía de sus casas convencida de que el dios caminaba enfurecido bajo sus pies. Así, Poseidón se convirtió en una de las divinidades más temidas. Podía arrasar en un instante lo que había tardado generaciones en construirse. Pero ese temor no lo alejaba de los mortales, al contrario, reforzaba la necesidad de honrarlo. La devoción hacia él era tan práctica como espiritual. Su cólera debía ser apaciguada para garantizar la supervivencia. En los relatos épicos, su figura aparece con frecuencia como aliada o enemiga de los héroes. Durante la Odisea, Poseidón persigue sin descanso a Odiseo, impidiéndole regresar a Ítaca durante 10 largos años. La causa de su rencor fue la ceguera que Odiseo infligió a su hijo, el cíclope Polifemo. Cada tormenta que desvió la nave del héroe, cada ola que lo lanzó a costas extrañas, era un recordatorio del poder implacable del dios. Ese episodio muestra una de las características esenciales de Poseidón.
La memoria de sus agravios era tan vasta como el mar mismo, y ningún mortal podía escapar de ella. A pesar de esa hostilidad, también hay historias donde su ayuda resultó decisiva. Los navegantes que lo honraban con sacrificios recibían mares tranquilos y corrientes favorables. Los pueblos que le dedicaban templos y festivales obtenían prosperidad en la pesca y seguridad en sus viajes. Su culto estaba profundamente arraigado en las comunidades costeras, donde su nombre se pronunciaba con reverencia. Para ellos, Poseidón no era un dios lejano, sino un compañero de cada jornada, alguien que podía decidir en un instante si volverían a ver sus hogares o desaparecerían bajo las aguas. En la iconografía, se lo representaba con barba espesa, cuerpo robusto y el tridente en la mano. A menudo lo acompañaban caballos, pues también era considerado protector de los corceles y de las carreras de carros. Los griegos lo vinculaban al poder indomable de esos animales, que como las olas podían ser salvajes y destructores, pero también obedientes bajo la guía adecuada. Esa doble naturaleza reflejaba a la perfección el carácter del dios, impredecible, majestuoso y temido. La presencia de Poseidón recordaba a los hombres que el mar no era solo un camino hacia nuevas tierras, sino también un abismo capaz de tragarlos sin piedad. En cada puerto, en cada ceremonia, su nombre era pronunciado como plegaria y advertencia. Y en la soledad de las travesías, cuando el cielo se oscurecía y las olas se alzaban como montañas, los marineros sabían que no estaban solos. El dios del mar los observaba, decidiendo su destino. Escuchar hoy estas historias es como sentir el rugido de una tormenta lejana. En el vaivén de las palabras resuena el eco de un dios que todavía habita en lo profundo, recordándonos que la naturaleza no es dócil, que el mar y la tierra tienen su propio lenguaje, y que nuestra fragilidad depende de fuerzas que apenas podemos comprender. Poseidón, con su tridente en alto y su mirada furiosa, sigue siendo símbolo del poder indomable que leí bajo la superficie de nuestro mundo. Antes de seguir navegando en este relato, te invito a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Tus palabras son como faros que iluminan esta travesía y hacen que más exploradores se unan a este viaje. En el Olimpo, más allá de los rayos de Zeus, la severa mirada de Hera y las olas rugientes de Poseidón, lo que realmente sostenía la vida divina era una trama de relaciones familiares tan complejas como las de cualquier dinastía humana. Los dioses no vivían aislados, sino entrelazados en alianzas, rivalidades y pasiones que se extendían por generaciones. Y en el corazón de esa familia estaba el vínculo entre los tres hermanos que habían derrotado a los titanes y dividido el universo. Zeus, dueño del cielo, Poseidón, señor del mar, y Hades, guardián del inframundo. Hera, aunque no hermana en esa división inicial de dominios, compartía el mismo linaje y se convirtió en reina al lado del soberano del rayo. Juntos formaban un núcleo de poder que, aunque aparentemente sólido, estaba siempre marcado por tensiones invisibles. El recuerdo de la titanomaquia no desapareció del todo. Aunque los dioses jóvenes habían triunfado, la memoria de aquella guerra estaba presente como una advertencia. Zeus sabía que no podía gobernar sin tener en cuenta el orgullo de sus hermanos. Poseidón, por ejemplo, nunca dejó de sentir que su reino, aunque vasto, estaba limitado por el dominio del cielo. A veces en los banquetes divinos lo miraba con un resplandor de desafío, como si recordara que, sin su ayuda, el trueno no habría vencido al Tártaro. Hades, más sombrío y distante, rara vez se unía a esas disputas, pero su silencio era tan pesado como la tierra que regía. Cada dios sabía que el equilibrio era frágil, y que una chispa podía encender nuevas guerras en el corazón del cosmos. Los mortales, al escuchar estas historias en las plazas y templos, comprendían que incluso los dioses enfrentaban los mismos dilemas que ellos: la rivalidad entre hermanos, la disputa por la herencia, el deseo de reconocimiento. El Olimpo era un espejo magnificente de la vida humana, un recordatorio de que los conflictos familiares no desaparecen con el poder, sino que se magnifican. En el centro de todo estaba Hera, observando con su mirada de reina eterna. Aunque su furia a menudo se dirigía hacia las amantes de Zeus o hacia los hijos nacidos fuera de su unión, también sabía mover los hilos de la política divina. Cuando Poseidón y Atenea conspiraron para desafiar al soberano, fue Hera quien encabezó la rebelión, cansada de las humillaciones y de la arrogancia de su esposo. Aquella conjura, aunque sofocada, dejó cicatrices profundas en las relaciones del Olimpo. Zeus nunca olvidó la traición, y aunque mantuvo a su esposa como reina,
la desconfianza se hizo eterna. Poseidón, por su parte, encontraba en Hera una aliada inesperada. Ambos compartían resentimiento contra Zeus, ella por sus infidelidades y él por su supremacía. Aunque sus intereses no siempre coincidían, en algunos momentos lograron unir fuerzas. Ese tipo de alianzas inestables reflejaban lo que ocurría en las ciudades griegas, donde los pactos políticos eran tan cambiantes como las mareas. Los oyentes de esos mitos veían en los dioses la misma lógica que guiaba sus propias vidas. Amigos de hoy podían ser enemigos de mañana, y un juramento podía romperse con un simple cambio de fortuna. Pero el equilibrio no se limitaba a las disputas. También había momentos de unión. En las festividades sagradas, cuando los dioses se reunían en banquetes en lo alto del Olimpo, se representaba una armonía que los griegos veían como ideal. Allí, el néctar corría en copas doradas y la ambrosía se repartía entre risas y canciones. Las musas entonaban himnos, Apolo tocaba la lira, y hasta los dioses más conflictivos parecían olvidar sus rencores. Esos relatos no eran solo entretenimiento, enseñaban que incluso en medio del conflicto, la unidad era posible, al menos por un tiempo. La relación entre los tres hermanos principales también definía cómo los griegos entendían el universo. El cielo, el mar y el inframundo no eran solo espacios físicos, sino reinos gobernados por voluntades divinas. Cuando un relámpago iluminaba el cielo, era Zeus quien hablaba. Cuando un terremoto sacudía la tierra o una ola gigante golpeaba la costa, era Poseidón el que se manifestaba. Y cuando la sombra de la muerte se extendía, era Hades quien reclamaba lo suyo. La tierra habitada quedaba en medio de esos tres poderes, como escenario donde los mortales debían sobrevivir entre fuerzas que los superaban. Hera, en medio de esa tríada, representaba la voz del orden social. No regía un reino natural como el cielo o el mar, pero dominaba un ámbito igual de poderoso, el de las uniones humanas, los juramentos, la continuidad de la vida. Era ella quien recordaba a los mortales y a los dioses que los compromisos eran sagrados. Sin su influencia, los pactos se desmoronarían y el cosmos caería en el caos de las pasiones sin control. Esa función la hacía indispensable, aunque su temperamento la convirtiera en temida. Los mitos griegos narraban con detalle cómo los dioses interactuaban como una familia. Sus discusiones, sus venganzas y reconciliaciones eran contadas al calor de los hogares y en los teatros, donde el público reconocía en ellos sus propias luchas. Esa cercanía era lo que hacía que los griegos sintieran a sus dioses como reales. No eran perfectos ni lejanos, sino tan contradictorios como los hombres, pero con un poder capaz de mover montañas y mares. Así, la grandeza del Olimpo residía en esa tensión permanente. Hermanos que se amaban y se odiaban, esposos que se traicionaban y se reconciliaban, una familia divina que reflejaba la fragilidad y la fortaleza de la vida humana. Y cada vez que un griego miraba al cielo estrellado, al mar infinito o a la tierra que temblaba bajo sus pies, sabía que estaba presenciando los gestos de esa familia inmortal. Mientras avanzamos en este relato, detente un instante y siente cómo esas historias aún laten en nuestra memoria. Tal vez porque en ellas reconocemos algo de nosotros mismos. Y recuerda, me encantaría que dejaras un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Tu voz mantiene viva esta comunidad y hace que este viaje al Olimpo sea compartido por muchos corazones alrededor del mundo. En los salones del Olimpo, donde la música de las musas llenaba el aire y el aroma de la ambrosía parecía eterno, los relatos más fascinantes no siempre giraban en torno a guerras o conquistas, sino a pasiones desbordadas. Amores prohibidos, celos desatados, traiciones urdidas en la penumbra, todo ello formaba parte de la vida divina y, a través de los mitos, se derramaba también en la vida de los mortales. Los griegos sabían que las emociones más intensas podían elevar o destruir, y por eso no les sorprendía que los dioses se comportaran con la misma intensidad, solo magnificada hasta niveles que podían sacudir el cielo y la tierra. Zeus, cuyo poder era indiscutible, nunca supo contener sus deseos. Cada mirada suya hacia una diosa, ninfa o mortal se convertía en el inicio de una historia cargada de consecuencias. Cuando descendía del Olimpo, lo hacía disfrazado, a veces como un toro blanco que raptaba a Europa y la llevaba hasta Creta, otras como lluvia de oro que caía sobre Dánae para engendrar a Perseo, otras como un cisne que se unía a Leda en la orilla de un río. Esas transformaciones no eran simples anécdotas fantásticas,
sino metáforas que los griegos interpretaban como símbolos de fertilidad, de poder creador, de un dios capaz de penetrar cualquier frontera. Pero detrás de esas imágenes poéticas estaba también la semilla de conflictos que no tardaban en estallar. Hera, herida una y otra vez, respondía con furia implacable. No era una espectadora pasiva. Su orgullo y su dignidad la impulsaban a perseguir a las amantes de Zeus y a los hijos nacidos de esas uniones. En cada historia aparece su figura, decidida a restaurar el orden con castigos que a veces parecían crueles. Alcmena, madre de Heracles, fue acosada por la diosa hasta los últimos días de su vida. Sémele murió al contemplar el verdadero rostro de Zeus, engañada por las palabras de Hera disfrazada. Y con acento agudo vagó por el mundo convertida en vaca, atormentada por un insecto incansable. Cada relato mostraba que el amor divino traía consigo tanto gloria como sufrimiento. Poseidón, aunque menos prolífico que su hermano, también fue protagonista de pasiones intensas. El mar, con su carácter impredecible, reflejaba el temperamento del dios en sus amores. Se enamoró de Anfitrite, una nereida que huyó aterrada ante su propuesta. Poseidón envió entonces a un delfín mensajero que la convenció de regresar. De esa unión nació Tritón, el dios marino que anunciaba con su caracola la llegada de las olas. Otras historias, en cambio, lo muestran persiguiendo con violencia a ninfas y mortales, reflejando que en la mitología griega el amor de los dioses podía ser tan arrollador como destructivo. No solo los amores creaban tensiones, también las traiciones. El Olimpo estaba lleno de conspiraciones. Los dioses, por muy inmortales que fueran, se dejaban llevar por el deseo de venganza. Hera y Poseidón, aliados en más de una ocasión, intentaron arrebatar a Zeus su trono, cansados de su dominio absoluto. La traición fue descubierta, y el castigo de Zeus cayó sobre ellos con toda su furia. Sin embargo, esas intrigas nunca desaparecían del todo. El Olimpo era un campo donde la lealtad y la traición se entrelazaban constantemente. Los griegos que escuchaban estos relatos en las plazas o en los templos no los recibían como simples historias de entretenimiento. Cada episodio era una advertencia, una metáfora de la vida humana. Los amores podían elevar, pero también destruir. La traición podía dar un respiro momentáneo, pero siempre llevaba consigo consecuencias inevitables. Los mitos enseñaban que la vida estaba tejida de decisiones cargadas de pasión, y que cada acción, por más pequeña que pareciera, tenía un eco que se extendía por generaciones. Al mirar hacia atrás, los poetas épicos encontraron en estas historias un material inagotable. Homero, Hesíodo y tantos otros supieron tejer poemas donde los dioses se comportaban con la misma intensidad que los héroes. En la Ilíada, por ejemplo, Hera manipula a Zeus para favorecer a los aqueos, engañándolo con promesas de amor mientras el destino de la guerra pende de un hilo. Afrodita protege a París por sus pasiones, Atenea guía a los guerreros con astucia, y Poseidón, resentido, actúa por momentos contra la voluntad de su hermano mayor. El campo de batalla humano se convertía así en un reflejo de los conflictos divinos, un tablero donde los amores y las traiciones del Olimpo influían directamente en la vida de los hombres. Lo fascinante era que los dioses no eran castigados de manera definitiva por sus pasiones. Su inmortalidad les permitía cometer errores, vengarse, reconciliarse y volver a empezar una y otra vez. En esa repetición constante los griegos veían reflejado el ciclo de la vida humana, una sucesión interminable de errores, pasiones y aprendizajes. La diferencia estaba en que, mientras los hombres pagaban con su vida, los dioses lo hacían con el tiempo eterno, arrastrando eternamente las consecuencias de sus actos. Las historias de amores divinos también dieron origen a linajes heroicos. De las uniones de Zeus nacieron semidioses que realizaron hazañas imposibles, marcando el destino de ciudades y pueblos. Esos héroes, mitad humanos y mitad divinos, eran la prueba de que los dioses no estaban apartados, sino profundamente entrelazados con la vida de los mortales. Los griegos los veneraban porque en ellos veían la posibilidad de trascender, de superar los límites humanos a través de la chispa divina. Y en medio de todo, Hera continuaba como guardiana del matrimonio, recordando que cada unión debía ser respetada, aunque su propia experiencia estuviera marcada por la traición. Esa paradoja la hacía aún más poderosa, porque su dolor personal se transformaba en principio universal. Era como si la diosa misma hubiera aceptado que la vida está hecha de contradicciones, y que el poder radica en saber sostenerlas.
Los amores y traiciones del Olimpo no eran simples caprichos divinos, sino relatos que explicaban la condición humana. En ellos se hablaba de deseo, de celos, de fidelidad y de engaño, de todo aquello que los hombres conocían en su propia carne. Los dioses, al vivir esas pasiones en un nivel desbordado, ofrecían a los mortales un espejo en el que podían reconocerse y aprender. Al dejar que estas historias nos envuelvan, sentimos que el Olimpo no está tan lejos. Las pasiones que allí se desatan siguen vivas en nosotros. El amor que busca ser eterno, la traición que hiere, el deseo que rompe frontera. Y mientras las palabras resuenan en la calma de la noche, podemos imaginar a Zeus, Hera y Poseidón entrelazados en un juego de emociones tan humano como divino. Si esta narración te acompaña, no olvides dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Tus palabras ayudan a que esta comunidad siga creciendo y a que las voces del Olimpo sigan resonando en todos los rincones del mundo. Los griegos nunca imaginaron a sus dioses como figuras distantes confinadas en la cima de una montaña inaccesible. Para ellos, Zeus, Hera y Poseidón estaban presentes en cada aspecto de la vida cotidiana, influyendo en decisiones humanas tan grandes como el destino de una guerra y tan íntimas como el nacimiento de un niño. Esa cercanía convertía la religión griega en algo vivo, dinámico, profundamente entrelazado con la política, la agricultura, la navegación y hasta con los juramentos más sencillos que sellaban una amistad. Los mortales no eran espectadores pasivos, eran actores en un escenario compartido con los dioses, siempre atentos a las señales, siempre pendientes de ofrendas y sacrificios que mantuvieran en equilibrio la relación entre ambos mundos. Zeus, como soberano del cielo, era invocado cada vez que se firmaba un tratado, se declaraba una alianza o se tomaba una decisión política importante. Los reyes sabían que jurar en su nombre no era un simple formalismo. Romper un juramento bajo su mirada significaba arriesgarse a un castigo terrible. Los rayos que caían del cielo podían ser interpretados como advertencias, y un desastre natural podía entenderse como la consecuencia de haber violado su autoridad. Esa percepción hacía que la religión funcionara como una red de control moral y social. Nadie quería desafiar al dios que podía convertir en cenizas una ciudad entera con un solo gesto. Hera, en cambio, se hacía sentir en el ámbito familiar. Los matrimonios no eran vistos como un acuerdo privado, sino como una unión que afectaba a toda la comunidad. Casarse bajo la bendición de Hera era asegurar estabilidad, descendencia legítima y protección para el hogar. Los griegos veían en ella no solo a una diosa de los celos, como contaban los mitos más conocidos, sino a una patrona del compromiso y de la continuidad. Sus templos eran lugares donde las mujeres acudían para pedir partos seguros, donde las jóvenes ofrecían objetos personales antes de contraer matrimonio y donde los esposos imploraban reconciliación en tiempos de crisis. Su influencia era tan poderosa que ningún vínculo social podía considerarse sólido sin que su nombre estuviera presente. Poseidón, por su parte, era invocado en cada puerto, en cada travesía y en cada ceremonia naval. Los griegos, un pueblo de navegantes, sabían que el mar podía ser fuente de riqueza y de destrucción al mismo tiempo. Los sacrificios en su honor eran imprescindibles antes de emprender un viaje. Caballos y toros eran arrojados a las aguas como ofrendas, buscando la calma de los mares y la guía de los vientos. La dependencia de Poseidón era tan grande que incluso en tierra firme se recordaba su poder. Los terremotos eran atribuidos a su cólera, y los agricultores lo invocaban temiendo que un movimiento brusco arruinara sus cosechas. Así, el dios del mar extendía su dominio mucho más allá de las olas, alcanzando cada rincón del mundo habitado. En los oráculos, la voz de los dioses era interpretada como guía para los mortales. El oráculo de Dodona, dedicado a Zeus, respondía a través del susurro de las hojas de los robles, interpretadas por sacerdotes que traducían el lenguaje del viento. Allí, los peregrinos consultaban sobre guerras, matrimonios, siembras y hasta sobre la crianza de los hijos. Cada respuesta se tomaba como mandato divino, y quienes la ignoraban corrían el riesgo de enfrentar la desgracia. En Delfos, aunque consagrado principalmente a Apolo, también resonaba la influencia de Zeus y de Hera, pues toda consulta a los dioses implicaba el reconocimiento del poder supremo del Olimpo. Los sacrificios eran otro medio de comunicación. No se trataba de simples rituales, sino de actos cargados de significado. Cuando se ofrecía un animal, su carne se dividía entre los hombres y los dioses. Los mortales compartían el banquete,
mientras el humo que ascendía era considerado alimento para las divinidades. Esa reciprocidad reforzaba la idea de que los dioses no eran ajenos al mundo humano. Participaban en los mismos actos, compartían la misma vida, aunque desde una posición superior. El sacrificio era al mismo tiempo un acto de devoción y un recordatorio de que la supervivencia dependía de mantener satisfechos a los poderes invisibles. En la guerra, la presencia de los dioses era aún más evidente. Antes de cada batalla, los generales ofrecían sacrificios a Zeus, buscando su bendición para la victoria. Hera y Poseidón también eran invocados, la primera como protectora de ciudades y reinas, el segundo como señor de los movimientos de tierra que podían simbolizar la fuerza de un ejército. Los soldados marchaban convencidos de que no estaban solos, de que cada lanza y cada escudo llevaba consigo la mirada de una divinidad. Una victoria podía interpretarse como señal de favor divino, una derrota como castigo por un sacrificio mal hecho o por un juramento roto. Incluso en el ámbito personal, la influencia de los dioses se hacía sentir. Los griegos pedían a Zeus protección en los viajes, a Hera estabilidad en sus matrimonios y a Poseidón fortaleza en sus caballos. No había aspecto de la vida que quedara fuera de su alcance. Las fiestas religiosas, celebradas en su honor, eran ocasiones donde la comunidad entera se unía en procesiones, banquetes y competiciones. Esos momentos no eran solo devoción, sino también afirmación de identidad. Recordar que eran griegos, hijos de un mismo panteón que vigilaba desde las alturas. Los mitos contaban, además, que los dioses intervenían directamente en la vida de los mortales. Zeus se aparecía en sueños, Hera inspiraba a las reinas con sabiduría y Poseidón se manifestaba en las olas que guiaban o desviaban las naves. La frontera entre lo humano y lo divino era difusa. En cualquier instante, un dios podía cambiar el rumbo de una vida. Esa percepción daba a los griegos un sentido de respeto profundo, pero también de cercanía. Los dioses no eran ajenos, sino vecinos invisibles que compartían su mundo. La política también estaba impregnada de religiosidad. Las decisiones de las ciudades-estado se tomaban en templos, bajo la mirada de las estatuas de los dioses. Los juramentos de los magistrados invocaban a Zeus y a Hera como testigos. Las guerras se justificaban como actos bendecidos por el Olimpo. Y cuando algo salía mal, los ciudadanos buscaban en los oráculos la razón. Tal vez un sacrificio olvidado, tal vez un ritual mal hecho, tal vez la ira de Poseidón que aún guardaba rencor por antiguas ofensas. Al escuchar estas historias hoy, entendemos que la religión griega no era un conjunto de dogmas rígidos, sino una conversación constante con el mundo invisible. Zeus, Hera y Poseidón no estaban encerrados en mitos antiguos. Eran parte de cada gesto, de cada palabra, de cada esperanza. Su poder no se sentía solo en los templos, sino en el viento, en el agua, en la tierra. Y esa presencia continua recordaba a los griegos que la vida era un tejido donde lo humano y lo divino estaban entrelazados sin descanso. Mientras seguimos este recorrido, recuerda que estas historias no son meras reliquias del pasado. Son reflejos de cómo los hombres y mujeres de aquel tiempo comprendían su mundo y daban sentido a lo desconocido. Y si esta narración te acompaña, me encantaría que dejaras un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Cada palabra tuya es como una ofrenda que mantiene vivo este viaje compartido al Olimpo. En la superficie brillante de los mitos griegos se despliegan relatos de amores, guerras y venganzas, pero bajo esas historias palpita un entramado de símbolos y secretos que los antiguos conocían bien. Nada en el Olimpo era simple adorno. Cada gesto de Zeus, cada furia de Hera, cada ola levantada por Poseidón tenía un sentido más profundo, un eco que resonaba tanto en el corazón humano como en el orden del cosmos. Comprender esos símbolos era, para los griegos, una forma de acercarse a la verdad, de descifrar el lenguaje oculto con el que los dioses hablaban. Zeus, con su rayo en la mano, no representaba únicamente la fuerza bruta de la tormenta. Su imagen era la del poder supremo, de la luz que ilumina y a la vez destruye. El rayo era símbolo de justicia, de la capacidad de cortar con violencia aquello que rompía el equilibrio. En las ciudades griegas, cuando un gobernante buscaba legitimidad, no bastaba con la fuerza militar. Necesitaba ser visto como portador del rayo, como alguien que encarnaba la voluntad divina de ordenar el caos. Así, Zeus era espejo del poder político, pero también advertencia de sus peligros. Hera, con su corona y su cetro adornado con granadas, simbolizaba más que la realeza matrimonial.
La granada, con sus innumerables semillas, era emblema de fertilidad y continuidad, pero también de misterio, pues su fruto rojo evocaba tanto la vida como la muerte. Los griegos veían en Hera la guardiana de la permanencia, de los vínculos que aseguraban el futuro de una comunidad. Sin su bendición, los matrimonios eran frágiles, las dinastías inestables. En su severidad estaba el recordatorio de que la unión humana no era capricho, sino contrato sagrado. Poseidón, con su tridente, era mucho más que un dios marino. El tridente mismo era símbolo de dominio sobre 3 mundos: el agua, la tierra y lo subterráneo. Cada uno de sus dientes podía interpretarse como poder sobre un aspecto de la naturaleza. Su asociación con los caballos no era casual. El caballo, criatura poderosa e indomable, reflejaba la fuerza de las olas. Así, Poseidón no era solo el dueño del mar, sino señor de las energías indomadas que podían traer riqueza o destrucción. Los terremotos que provocaba eran recordatorio de que bajo la estabilidad aparente de la tierra había siempre un poder escondido, listo para despertar. Los mitos estaban llenos de símbolos que los iniciados sabían leer. Cuando Zeus se transformaba en lluvia de oro para unirse a Dánae, el mensaje era claro: el oro, como metáfora de fertilidad, caía sobre la tierra femenina para engendrar vida. Cuando Poseidón competía con Atenea por Atenas, el olivo frente al manantial salado representaba la elección entre prosperidad y conflicto, entre alimento duradero y guerra eterna. Los atenienses, al elegir el olivo, estaban declarando que preferían la sabiduría y la paz a la fuerza bruta del mar. En esa elección, el mito se convertía en lección política. Incluso los lugares sagrados estaban cargados de significado. Los templos no eran meras construcciones, sino puntos de encuentro entre lo humano y lo divino. Su orientación hacia el sol naciente, su construcción en colinas o costas, todo respondía a la idea de que los dioses se manifestaban en símbolos naturales. El zigzag de los relámpagos, el rugido del mar, el temblor de la tierra. Cada fenómeno era palabra divina escrita en un lenguaje que los hombres aprendieron a interpretar a través de los mitos. La astrología y la observación del cielo reforzaban estos símbolos. Los griegos miraban las estrellas convencidos de que eran señales de los dioses. Zeus dominaba los cielos estrellados, Hera era asociada con la luna que marcaba los ciclos de la vida, y Poseidón con las constelaciones marinas que guiaban a los navegantes. Cada dios tenía su reflejo en el firmamento, y leer esas señales era tan importante como entender los presagios en la tierra. Los misterios también formaban parte de esta simbología. En Eleusis, los ritos sagrados vinculados a Deméter y Perséfone revelaban a los iniciados verdades ocultas sobre la vida, la muerte y la resurrección. Aunque el centro de esos misterios no estaba en Zeus, Hera o Poseidón, todos los dioses del Olimpo se relacionaban de alguna manera con esos secretos. Los iniciados comprendían que los mitos eran capas de un mismo conocimiento. En la superficie, relatos para entretener y enseñar; en lo profundo, símbolos que guardaban verdades sobre la naturaleza humana y el cosmos. Zeus, como soberano, era también símbolo de la mente que organiza. Su poder de lanzar rayos era paralelo al poder humano de decidir con claridad. Hera, en cambio, representaba el vínculo, la necesidad de mantener unidos los fragmentos de la vida. Poseidón era el símbolo del instinto, de la fuerza indómita que arrastra pero que también impulsa. Juntos, formaban un triángulo de fuerzas que explicaba la existencia: razón, vínculo e instinto. Ninguno podía existir sin los otros, y el desequilibrio entre ellos llevaba a la destrucción. Los griegos, en su cotidianidad, aprendían a leer esos símbolos sin necesidad de explicaciones filosóficas. Cuando juraban bajo el nombre de Zeus, sabían que era la justicia lo que estaba en juego. Cuando ofrecían ofrendas a Hera en un matrimonio, entendían que era la estabilidad la que buscaban. Cuando pedían a Poseidón mares tranquilos, sabían que apelaban a la fuerza natural que podía devorarlos o salvarlos. Así, la vida entera era un diálogo constante con símbolos vivos, con mensajes que los dioses enviaban a través de gestos cotidianos. En los teatros, las tragedias utilizaban estos símbolos para hablar del destino humano. Un rayo que caía en escena no era solo un truco dramático, era la presencia de Zeus. Una esposa traicionada evocaba a Hera. Una tormenta en alta mar recordaba a Poseidón. El público entendía esas señales de inmediato, porque formaban parte de su vida. La mitología era un lenguaje compartido, un código que todos sabían leer,
y que transformaba cada historia en algo más grande que el relato de un héroe o una ciudad. Hoy, al escuchar estas historias con calma, comprendemos que los mitos no son meras fantasías del pasado. Son mapas simbólicos que todavía podemos leer. El rayo sigue siendo imagen de poder, la corona de Hera de dignidad y autoridad, el mar de Poseidón de lo impredecible y lo profundo. En esos símbolos reconocemos algo universal, una manera de entender lo que todavía sentimos, la fuerza del deseo, la necesidad de orden, el temor a lo incontrolable. Y así, en la penumbra de la historia, mientras seguimos explorando el Olimpo, podemos ver que lo que los griegos dejaron no fue solo un conjunto de relatos, sino un espejo simbólico en el que aún hoy podemos mirarnos. Zeus, Hera y Poseidón siguen hablando, no con palabras, sino con símbolos que atraviesan los siglos y se renuevan en cada generación. Si esta historia resuena contigo, no olvides dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Cada voz es un símbolo más en este viaje compartido, un eco que nos recuerda que seguimos unidos por la misma necesidad de comprender y de soñar. Cuando los ecos de la antigua Grecia comenzaron a desvanecerse en el tiempo, las historias de Zeus, Hera y Poseidón no se apagaron con ellas. Al contrario, viajaron a través de los siglos, transformándose, adaptándose, encontrando nuevos nombres y rostros en cada cultura que las recibió. La herencia de los dioses olímpicos se convirtió en un río inagotable que fluyó hacia Roma, atravesó la Edad Media y todavía hoy se filtra en nuestro lenguaje, en nuestras artes y en la manera en que imaginamos lo divino y lo humano. Los romanos fueron los primeros grandes herederos de la mitología griega. Cuando su imperio comenzó a expandirse, encontraron en las historias de Grecia un tesoro que no dudaron en adoptar. Zeus pasó a ser Júpiter, con los mismos rayos en la mano y la misma autoridad suprema sobre dioses y hombres. Hera se transformó en Juno, protectora del matrimonio y patrona del Estado romano, con templos que se alzaban en las colinas de la ciudad eterna. Poseidón se convirtió en Neptuno, señor de los mares y los caballos, venerado por los marinos romanos que navegaban no solo el Egeo, sino el vasto Mediterráneo que unía a su imperio. Los romanos no se limitaron a copiar, adaptaron. Júpiter fue más que un dios celeste. Se convirtió en símbolo de la grandeza de Roma, en protector del Senado y del pueblo. Juno, además de guardiana de los matrimonios, representaba la dignidad del imperio y la fuerza de las matronas. Neptuno, señor de las aguas, pasó a ser también patrón de las carreras de caballos en el circo, reflejando la pasión romana por la velocidad y el espectáculo. Así, los dioses griegos, al cruzar a Roma, adquirieron nuevos matices que los hicieron inseparables de la identidad de una civilización que se extendió por siglos. Con la llegada del cristianismo, muchos pensaron que los antiguos dioses desaparecerían. Pero las figuras de Zeus, Hera y Poseidón siguieron viviendo, aunque ocultas, en el imaginario colectivo. El trueno seguía siendo imagen de la voz de lo alto, la reina celosa se transformó en arquetipo de mujeres poderosas y temidas, el mar embravecido continuó simbolizando lo indomable. Los monasterios medievales copiaban manuscritos que contenían relatos antiguos, y aunque condenaban la idolatría, preservaban las historias como parte del legado cultural. Poetas, escultores y pintores del Renacimiento volvieron a dar vida a esos dioses, representándolos con la misma fuerza que en los templos antiguos. En las artes visuales, los tres hermanos olímpicos aparecieron una y otra vez. Miguel Ángel pintó a Júpiter con barba imponente, Leonardo exploró la simbología de Hera en bocetos y tratados, y artistas posteriores, como Rubens y Tiepolo, dieron a Neptuno la forma de un dios poderoso que surca las aguas en un carro tirado por caballos marinos. En cada pincelada se renovaba el eco de los mitos, recordando al mundo que las historias antiguas no habían muerto, solo habían cambiado de ropaje. La literatura tampoco olvidó a los dioses. En la Edad Media, aunque disfrazados de alegorías, Zeus, Hera y Poseidón seguían apareciendo en poemas y fábulas. En el Renacimiento, los humanistas los recuperaron como símbolos del conocimiento clásico. Más tarde, en la modernidad, escritores como James Joyce o Nikos Kazantzakis los invocaron en sus obras, mostrando que todavía tenían algo que decirnos. El Olimpo nunca quedó enterrado bajo las ruinas. Permaneció en las palabras, esperando ser redescubierto. Incluso en la ciencia moderna los nombres de los dioses olímpicos encontraron lugar. Planetas y lunas llevan sus nombres. Júpiter,
con sus decenas de satélites, reina en el cielo como Zeus reinaba en el Olimpo. Neptuno, el planeta azul, evoca la profundidad del mar. La astronomía convirtió a los antiguos dioses en guías celestes, recordándonos que seguimos mirando al cielo con la misma mezcla de asombro y temor que los griegos de hace milenios. La psicología, por su parte, adoptó a los dioses como arquetipos. Carl Jung y sus seguidores interpretaron a Zeus como símbolo de la autoridad, del padre que organiza, a Hera como la imagen de la esposa y madre, guardiana de los vínculos, a Poseidón como representación del inconsciente, de las fuerzas ocultas que nos arrastran como corrientes marinas. En esas interpretaciones, los mitos se volvieron herramientas para comprender la mente humana, revelando que los dioses nunca fueron solo figuras externas, sino también reflejos internos de nuestra propia naturaleza. Hoy, cuando pensamos en el trueno, todavía evocamos la idea de un poder supremo. Cuando hablamos de los celos, aún recordamos la imagen de una reina dolida que no se deja humillar. Cuando miramos el mar embravecido, sentimos que hay algo allí que nos supera, un Poseidón invisible que sigue rugiendo. Los mitos permanecen porque hablan en un lenguaje universal, porque tocan fibras que no dependen del tiempo ni del lugar. La herencia de los dioses olímpicos también se siente en la cultura popular. Películas, series, novelas y videojuegos los han rescatado para nuevas generaciones. Zeus aparece en relatos modernos como figura autoritaria, a veces paternal y otras tiránica. Hera se presenta como diosa orgullosa, compleja y contradictoria. Poseidón surge como amo del mar, aliado o enemigo de héroes contemporáneos. Aunque cambien los escenarios, las esencias permanecen. Seguimos contando las mismas historias, porque seguimos necesitando entender el poder, la fidelidad y lo incontrolable. En los rituales modernos, aunque no llevemos ofrendas a templos antiguos, aún practicamos formas de devoción que se asemejan a las de antaño. Cuando celebramos matrimonios con símbolos de unión eterna, evocamos la sombra de Hera. Cuando lanzamos fuegos artificiales que iluminan el cielo en celebraciones, repetimos sin saberlo los rayos de Zeus. Cuando nos detenemos frente al mar y sentimos respeto y temor, estamos rindiendo un tributo silencioso a Poseidón. La herencia no se perdió, simplemente cambió de lenguaje. Así, podemos decir que Zeus, Hera y Poseidón no murieron con Grecia. Viven en nuestra cultura, en nuestras palabras, en los símbolos que usamos cada día. El Olimpo sigue presente, no como un lugar físico en la cima de una montaña, sino como un territorio interior que habitamos cuando pensamos en el poder, en el amor y en las fuerzas indomables de la vida. Y al escuchar estas historias bajo la calma de la noche, sentimos que ese legado sigue latiendo. Las voces de los dioses, aunque transformadas, siguen llamándonos. Tal vez porque en el fondo nunca fueron ajenos. Siempre fueron parte de nosotros, parte de nuestra manera de explicar lo inexplicable y de soñar lo imposible. Si este viaje te acompaña, me encantaría que dejaras un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Tu voz mantiene viva la herencia del Olimpo y hace que estas historias sigan resonando más allá del tiempo. El Olimpo, con sus nubes doradas y sus columnas invisibles, no fue solo un escenario de mitos antiguos, sino un espejo donde los griegos aprendieron a comprenderse a sí mismos. Allí estaban Zeus, Hera y Poseidón, no como dioses lejanos, sino como presencias vivas que explicaban la fuerza del rayo, la solemnidad de los vínculos humanos y el rugido implacable del mar. Hoy, después de haber recorrido sus historias, sus símbolos y su legado, podemos detenernos un momento y sentir que lo que ha sobrevivido no es únicamente un conjunto de relatos, sino una manera de mirar la vida que aún nos pertenece. Zeus, con su trono en lo alto, nos recuerda que el poder nunca es absoluto, que incluso el soberano del cielo vive con el temor de ser destronado. Su rayo ilumina tanto la grandeza de la justicia como el peligro de la arrogancia. Cada vez que un gobernante se siente invencible, basta recordar que hasta el padre de los dioses tuvo que mirar por encima del hombro, temiendo el peso de la profecía. En él descubrimos la lección de que el liderazgo exige equilibrio, entre fuerza y sabiduría, entre deseo y responsabilidad. Hera, con su corona brillante y su mirada severa, nos enseña que la fidelidad y el compromiso son más que palabras. Su furia, tantas veces dirigida contra amantes y bastardos, revela la fragilidad de las promesas humanas, pero también la importancia de defenderlas. En su figura palpita la dignidad de quienes no aceptan ser relegados, el orgullo de las reinas,
la fuerza de las mujeres que sostienen la vida familiar y social. Hera no es solo la esposa celosa, sino la guardiana de un principio, que los vínculos, cuando son verdaderos, sostienen el mundo. Poseidón, con su tridente y su barba de espuma, encarna lo impredecible. Sus mares calmos ofrecen caminos, pero sus tormentas pueden borrar ciudades en un instante. Los griegos lo invocaban porque sabían que el mar era la vida misma, generoso y cruel, bello y devastador. En Poseidón reconocemos nuestras propias emociones, esas corrientes profundas que nos arrastran y que, si aprendemos a navegar, pueden llevarnos a horizontes desconocidos. Su rugido nos recuerda que no todo está bajo control, que la existencia siempre guarda un misterio indomable. Los tres juntos forman un triángulo que todavía sostiene nuestras vidas: el poder de la razón y el orden, la fuerza de los vínculos y la comunidad, y la energía bruta de la naturaleza y del instinto. Los griegos los contaban como hermanos, y esa fraternidad cargada de rivalidad nos habla también de la necesidad de equilibrio. Sin Zeus, el mundo se desordena. Sin Hera, los vínculos se rompen. Sin Poseidón, olvidamos que lo incontrolable existe. Su herencia sigue viva porque representa aspectos fundamentales de lo humano que no desaparecen con el tiempo. Al recorrer sus historias, vemos que no eran perfectos, que no estaban libres de contradicciones. Y precisamente ahí reside su fuerza. Los dioses griegos eran humanos magnificados, espejos de nuestras pasiones y temores. Sus amores, sus traiciones, sus luchas familiares nos siguen conmoviendo porque nos reconocemos en ellos. No necesitamos creer literalmente en su existencia para sentir que hablan de nosotros. El Olimpo es, al final, una metáfora de la vida misma, de ese escenario donde convivimos con el deseo, la ambición, el amor, los celos y el anhelo de trascender. La herencia de Zeus, Hera y Poseidón viajó a Roma, se infiltró en la Edad Media, resurgió en el Renacimiento y aún brilla en la cultura contemporánea. Sus nombres adornan planetas, sus símbolos aparecen en obras de arte, sus relatos inspiran películas y novelas. Siguen aquí porque son universales, porque responden a preguntas que nunca dejan de ser nuestras. ¿Qué es el poder? ¿Qué significa la fidelidad? ¿Cómo enfrentamos lo impredecible? Al responder, los griegos pusieron rostros a esas fuerzas, y esos rostros han sobrevivido más que imperios y civilizaciones. Escuchar hoy estas historias es un acto de conexión, no con un pasado muerto, sino con una corriente que fluye todavía. Cuando evocamos a Zeus, escuchamos en el trueno la voz de la autoridad. Cuando pensamos en Hera, sentimos en la fidelidad y el orgullo la fuerza de su mirada. Cuando miramos el mar, reconocemos en las olas el pulso de Poseidón. Los dioses nunca se marcharon, permanecen en nuestros símbolos, en nuestras emociones, en nuestras preguntas. Y tal vez esa sea la mayor lección del Olimpo, que lo divino no está fuera, sino dentro de nosotros. Que los dioses que una vez caminaron entre los hombres siguen presentes en la forma en que amamos, en la manera en que gobernamos, en la fuerza con que enfrentamos lo desconocido. Zeus, Hera y Poseidón no son reliquias de un pasado distante, sino voces que todavía nos susurran, recordándonos que somos parte de una historia más grande. Mientras esta narración llega a su fin, imagina la cima del Olimpo en silencio. Las nubes envuelven los salones dorados, los dioses reposan en sus tronos y el eco de sus disputas se desvanece en la distancia. Pero las historias permanecen, latiendo en nuestra memoria, dispuestas a despertar cada vez que volvamos a contarlas. Y en ese acto de narrar, en ese gesto de escuchar, los mantenemos vivos. Si esta travesía por el Olimpo te acompañó, me encantaría que dejaras un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Tus palabras son el hilo invisible que une a esta comunidad de exploradores y que permite que las voces de los dioses sigan resonando más allá del tiempo.